Siempre se nos ha dicho que la caída del modelo aristotélico, con los últimos coletazos de la Edad Media y con el advenimiento de la modernidad, se debía a razones puramente intelectuales o a argumentos filosóficos de peso. Y esto es cierto, hay una gran cantidad de argumentos del estilo, pero han existido otras muchas razones por las cuales este modelo acabó por caer, no únicamente por razones filosóficas, no únicamente por convencimiento intelectual y por saturación de un sistema concreto, sino que este es un sistema, un modelo filosófico que acaba por caer por estas razones y por otras muchas que quizá desde un punto de vista intelectual no sean tan interesantes, pero desde un punto de vista social y político lo sean mucho más. Siempre se nos muestra, siempre se nos intenta hacer entender o ver o estudiar la historia de la filosofía o la historia de los movimientos intelectuales como historia que está completamente aislada de lo que está sucediendo en la realidad y como una disciplina, pues de alguna manera etérea, una disciplina abstracta sin que no tiene ninguna influencia con respecto al mundo en el que vive, en la que la política no tiene nada que ver, en la que las guerras tampoco, en las que los conflictos por recursos tampoco, como tampoco otros elementos de relevancia que todos vemos constantemente. A este respecto, entonces, la política acabaría por tener gran peso y muchos pensadores del momento, dentro de la corriente de los libertinos o los llamados librepensadores, lucharían a capa y espada contra todos los conceptos presentes en el aristotelismo y en la manera de entenderlo de la propia Iglesia Católica, ¿no? Que era la estructura político-religiosa preponderante en la época, que estaba encabezada, pues en este caso, por el Papa. La empresa de Hobbes, por ejemplo, según nos indica el historiador Mark Lilla, fue la, cito entre comillas, desmantelar el complejo teleológico político de la cristiandad, para lo cual, otra vez en comillas, el modelo aristotélico tendría que ser hecho trizas junto con todas las estanterías llenas de comentarios sobre el mismo, y cierro las comillas. En palabras del filósofo ahora Pierre Manent, abro ahora comillas otra vez para citarlo, las enseñanzas de Aristóteles, que habían sido adoptadas esencialmente por la doctrina católica, son las que Descartes, Hobbes, Spinoza y Locke destruirán implacablemente. Pero no todo tendría una finalidad tan destructiva, una finalidad tan oscura, sino que los modelos propuestos servirían para reorientar el pensamiento hacia cuestiones más mundanas y cuestiones más prácticas de extrema utilidad que se habían ido olvidando al haber prestado atención exclusiva a cuestiones tan etéreas y abstractas como las que se plantean en las diferentes vertientes o en las diferentes posturas metafísicas. Sin ir más lejos, si no fuese quizá por este giro, por este cambio más mundano, más práctico, más mecanicista, más de andar por casa, más apegado a la realidad que nos rodea, pues ahora mismo no tendría este micrófono aquí, no tendría una pantalla enfrente, no tendría un teclado aquí debajo, estas luces probablemente no estarían funcionando, ni tendría una cámara enfrente de mí y muy probablemente tampoco existiría Internet porque no se confeccionarían artefactos de esa manera, ya que no se podría controlar la naturaleza por falta de conocimiento de ello para así poder luego confeccionarlos. Este enfoque ayudaría a desarrollar las diferentes ciencias y a controlar ciertos procesos naturales, como acabo de decir, así como a permitir el desarrollo de nuevas tecnologías. El modelo mecanicista acaba por ser instaurado a través de esta reorientación en el pensar. Y aquí lo que voy a intentar es compartir, lo que voy a hacer es compartir los dos grupos principales de razones por las que esto sucedería, las cuales son presentadas por Feyser en el libro en cuestión que venimos comentando desde hace un par de vídeos. Las objeciones se agrupan, como acabo de decir, en dos grandes grupos. Uno son las objeciones científicas y en el otro grupo tendríamos las objeciones filosóficas. Dentro de las objeciones científicas existen una cantidad sustancial de errores científicos entre el propio Aristóteles y sus seguidores ya en la época y sobre todo medievales. Empezando por su modelo cosmológico. Uno de los errores más destacados dentro de la filosofía aristotélica será el de la caída de los objetos pesados, ejemplo que ya comentamos en otro vídeo. También había un debate acerca de los proyectiles y de qué era lo que hacía que los proyectiles se siguiesen moviendo, si la fuerza
de quien lanzaba el proyectil se transmitía y estaba constantemente conectada con el propio proyectil y demás. Había debates infinitos acerca de esta cuestión que no llegaban a ninguna parte más que al mero entretenimiento, y lo único que hacían eran rellenar y rellenar estanterías con cuestiones que a lo mejor a algunos, pues por el afán intelectual que tienen, pues les interesarían, pero a la mayor parte de la población y a otros ciertos pensadores, pues estas cuestiones les parecían completamente inútiles, porque no permitían, por ejemplo, calcular cuándo la flecha iba a caer, calcular la velocidad de la flecha, saber calcular cuál es la fuerza inicial que se tiene que imprimir en la flecha para que caiga en cierto punto, la forma en la que tiene de moverse, si va a alcanzar un enemigo o no, etc. Pues eso, uno de los más errores, volviendo al ejemplo de antes, sería más destacado, sería uno de los errores más destacados, sería el de la caída de los objetos pesados. Como dije, ejemplo que ya comenté anteriormente. En este caso, dentro del modelo aristotélico, se pensaría que los objetos pesados tendían a caer hacia la Tierra, por su propia naturaleza, la naturaleza de ser pesado, ¿no? Y para Aristóteles, todo objeto que es pesado tiene en su esencia, tiene en su naturaleza caer hacia abajo, caer hacia la naturaleza. Lo cual acaba por considerarse falso dentro de la física, con el posterior desarrollo de la fuerza gravitacional, donde los objetos pesados caen porque son atraídos por otro objeto de mayor peso, y son atraídos con mayor intensidad que otros objetos no tan pesados, etc. Aquí sería de especial relevancia el pull o el tirón gravitatorio, elemento que no hace acto de presencia ni se le espera en el modelo aristotélico y que resta capacidad explicativa al fenómeno de la caída. El modelo cosmológico astronómico del propio Aristóteles era bastante difícil de entender. Era de una complejidad extremísima y años de estudio o meses de estudio todavía se hacen difícil, o sea, no le permiten a uno todavía adentrarse del todo en él. Él combinaba varios modelos, el de Eudoxo de Nido me parece que era, y luego su modelo va a ser cambiado también por el modelo tolemaico. Sí que es cierto que todos consideraban que la Tierra estaba en el centro, pero luego incluían una cantidad de esferas como si fuesen ruedas de una bici que se colocan concatenadamente, y hacía esto complejísimo entenderlo. Era un modelo que era tan difícil de comprender que no podía ser, valga la broma, falso, ¿no? Postulaba la existencia de más de 50 esferas, creo que eran 54 en total, dependiendo un poco el modelo. Ptolomeo creo que tenía menos, no me acuerdo exactamente muy bien, sobre las cuales se movían un número concreto de cuerpos celestes y también de estrellas. Todas estas esferas estaban delimitadas en los confines del universo, en donde el universo se acababa, por la de las estrellas fijas, que se encontraba en cuanto a movimiento más cerca del motor inmóvil y que gozaba de mayor perfección. Este sistema era enormemente problemático, pues básicamente había un fenómeno en la antigüedad que estaba constatado y recogido y que le levantaba muchos dolores de cabeza, muchos pensadores, astrónomos, cosmólogos y demás, y astrólogos también, que era el de las órbitas retrógradas. Se pensaba que los planetas, por el movimiento que ellos tenían, que era circular, pues giraban de un lado a otro. No sé si exactamente de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Vamos a decir de derecha a izquierda, pero no estoy seguro. Pero estas órbitas retrógradas son aquellas en las que un cuerpo celeste se mueve en la órbita opuesta a la que se debería mover. Y había ciertos planetas, como eran Marte y algún otro, que de repente, pues en vez de seguir su órbita circular normal de derecha a izquierda, en el sentido un poco de las agujas del reloj, vamos a decir también, pues se movían al revés. Cada X tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo, pero lo tenían registrado, porque esto a las estrellas y a los astros, movimientos de los cuerpos celestes, en la antigüedad se le daba mucha importancia porque permitían la orientación y sobre todo la navegación. Eran básicamente un GPS. Lo que Aristóteles va a querer es mantener la esfericidad perfecta de las órbitas en su modelo. Va a querer mantener la jerarquía y la perfección dentro de su modelo y por lo tanto va a incluir un sistema con una cantidad de esferas enorme y que va a ser enormemente complejo. Ya ahora cada planeta ya no depende de una única esfera, no está situado en una única esfera, sino que existen varias, ¿no? Existen las esferas externas, que son las que al moverse producen el movimiento diario,
y luego, según Aristóteles, tendríamos las esferas internas o adicionales, que son las que giran en sentido contrario y son las que permiten que los planetas o otros cuerpos celestes pues presenten esas órbitas retrógradas. Con respecto ahora a las objeciones filosóficas, cabe decir que la teleología intrínseca o inmanente y la forma sustancial, entre otros muchos conceptos, se veían de una manera pues reacia y estaban bajo lupa, estaban bajo sospecha. No acababan de convencer a ciertos pensadores por la oscuridad y por el grado de abstracción que traían a la reflexión filosófica y al ámbito o al ambiente intelectual. Tal era el rechazo respecto a estos elementos que Molière, a modo de broma, aplicó las estructuras propias del pensamiento aristotélico al opio, a modo, obviamente, pues como acabo de decir, de burla, de broma, considerando que el opio tenía una virtud dormitiva, en potencia. Es decir, que el opio, en su esencia, tenía la capacidad de dormir a quien lo consumiese. Molière hacía esto para concluir que, como para otros muchos, esto no explicaba absolutamente nada y era una mera tautología. Bajo este enfoque, pues por ejemplo, el decir que una piedra tiene la virtud de ser pesada, o el decir que un plátano tiene la virtud de ser amarillo y el poder de ser marrón, se consideraría información vacía o carente de toda importancia, porque es algo que todo el mundo sabría y que no se necesitaría hacer metafísica de ningún grado ni escribir 200 manuales ni 200 manuscritos comentando estas cuestiones, porque son cuestiones, como se dice coloquialmente, de perogrullo. Por otro lado, el postular poderes, capacidades, esencias o virtudes en la naturaleza era visto como una extravagancia metafísica a exterminar, y se buscaba la mayor simplicidad a la hora de estructurar un sistema de pensamiento. ¿Para qué considerar que una piedra tiene la virtud de ser pesada si todo se puede explicar de manera mucho más sencilla, acudiendo a las relaciones entre los corpúsculos diminutos que la forman y expresándolas numéricamente? La máxima aquí sería la de no multiplicar los entes sin necesidad, es decir, el principio de economía o de parsimonia presentado por Guillermo de Ockham, del que hablaré en un momento. La teleología inmanente o intrínseca también se va a ver como algo enormemente problemático, ya que por una parte los científicos y filósofos de la época se ven capaces de dar cuenta de los fenómenos acudiendo exclusivamente a las causas efectivo-eficientes que los generan, las cuales son accesibles empíricamente, y por otro lado no habrían sido capaces de comprender que los entes naturales pueden dirigirse hacia fines concretos o hacia estados concretos sin poseer mente alguna, ni conciencia, ni intelecto, ni ningún tipo de raciocinio. Para la mayoría de pensadores del momento, si no hay intelecto detrás, no habrá dirección alguna. Y por eso, en muchos sistemas, como el del propio Descartes, sí que se incluían causas finales, pero era exclusivamente una, a modo de arquitecto o artesano celestial, que sería el lugar al que Dios acabaría por ser relegado, ¿no? Pues se postularía que para que todo comenzase a moverse, pues era necesario que existiese pues una entidad fuera del tiempo, fuera del espacio, que pues con escuadra y cartabón dice: esto es lo que hay, estas son las leyes del movimiento, estas son las leyes de la naturaleza, y ahora le doy un empujón y que todo funcione, que todo fluya. Ahora esto queda de vuestra mano, yo me desentiendo. Pues es un poco el papel al que se acabaría relegando a Dios, que es un poco lo que se defenderá luego con el diseño inteligente y lo que se defenderá con el modelo de teología natural que defenderá pues del que William Paley sería uno de sus máximos representantes, sino el que más, que habría puesto de moda el argumento del relojero, entendiendo la naturaleza como un artefacto, como una especie de cacharro. Pues lo mismo pasaría con esta visión de Dios, una visión deísta también por otra parte. Volviendo ahora a la navaja de Ockham o al principio de economía, este habría sido la razón con mayor peso para acabar por rechazar el pensamiento aristotélico. Como su propio padre intelectual habría dicho, Guillermo de Ockham, y abro comillas, lo que Aristóteles haya dicho sobre esto me trae sin cuidado, y ahora las cierro. Según este principio no debemos multiplicar las entidades sin necesidad, y hemos de buscar la alternativa u opción más sencilla ante la ocurrencia de un fenómeno. Si, por ejemplo, el viento sopla fuerte en un momento concreto, una opción podría ser pensar que es un castigo divino producido por Dios a través de un sistema de engranajes invisibles en el que participan ciertos
ángeles y querubines que han acabado por producir tal efecto, en una reacción en cadena desde lo más alto del firmamento. O simplemente podríamos considerar que existen corrientes de aire a cierta altura y con cierta temperatura que al chocar con otras corrientes a otra temperatura o con algún accidente geográfico como una montaña, pues causan estas ráfagas. Fraser, además de mostrar todas estas razones, explica por qué muchas de ellas no son legítimas, pues considera que la mayoría se fundamentan en exageraciones y deformaciones extenuantes de las ideas de Aristóteles. Mantiene también que la mala comprensión del corpus aristotélico es una de las principales causas de este rechazo. Por ejemplo, él considera que los autores modernos en su mayoría no entendieron que Aristóteles nunca llegó a negar que no existiesen los artefactos, que no existiesen las cosas construidas o fabricadas por el hombre. Él consideraba que existían seres naturales que tenían una forma sustancial y luego consideraba que existían artefactos o elementos creados por el hombre que tenían una forma accidental, como podría ser una cabaña, como podría ser, pues hoy en día, un ordenador, como podría ser la ropa, como podría ser un tenedor, un cuchillo, etc. Esto a Fraser le parece fundamental y le parece un error en el que han caído la mayor parte de estos autores. Con todo lo dicho, Fraser se mantiene en la línea de que tanto un modelo como el otro son perfectamente compatibles, ya que responden a preguntas totalmente distintas y tienen objetivos totalmente distintos. Uno parte de la convicción de entender la esencia de lo real y el otro se preocupa por dominarlo.